Muy bien, entonces vamos al Evangelio de Lucas. Como ya es costumbre, tenemos aquí en la pantalla nuestro Evangelio de Lucas, el texto que hemos preparado con un poco de antelación, ¿cierto? Y nos habíamos quedado la semana pasada en el hecho del nacimiento como tal del Señor Jesús. Al respecto, nada más quería comentar una cosa. Justamente estuve investigando y llegó a mi mano un poco de información al respecto, como para que tengamos un poco más claro y de pronto veamos cómo es que normalmente la tradición, digamos, a veces pega mucho, ¿no? A partir de lo que dice realmente el texto. Nosotros hemos visto y vimos acá en este versículo de aquí que el Señor Jesús fue nacido, ¿no es cierto? O nació en un pesebre, ¿no es cierto? Porque dice que no había lugar en el mesón. Aquí vale la pena decirlo. La palabra griega que aparece aquí en mesón, ahorita se me acaba de ir, pero la palabra griega que aparece ahí en mesón no es como normalmente lo hemos aprendido o hemos pensado, que como venían de viaje tenían que ver algún como un hostal o un hotel donde puedan quedarse. No, sino que esta palabra, se me escapa ahorita en griego, ya les cuento. Esta palabra en griego lo que significa, si bien tiene, digamos, no tiene el sentido de mesón, si se quiere, como de hostal, como de hospedaje, si se quiere, sino más bien tiene que ver con una parte de cómo se constituían las casas. Ahora les confirmo la palabra es cataluma, ¿de acuerdo? La palabra cataluma en griego es la que aparece aquí, dice no habría lugar en el cataluma, ¿ya? Cataluma, así diría en griego. ¿Cuál es el asunto? Que la palabra cataluma no significa lugar de hospedaje, posada, mesón, hotel, sino que más bien significa, y de hecho, Cataluma es la palabra que se utiliza luego en Hechos 2 para decir que los apóstoles en el día de Pentecostés estaban reunidos en un Cataluma, y ahí no ponen en el mesón, estaban reunidos en un aposento alto, entiendas, en un segundo piso, ¿ya? Vamos a ponerle así, en el segundo piso. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es segundo piso y no es posada? Por una razón. Porque las casas, y aquí hay que tener una idea, hay que tener claro una cosa. Voy a ver si es que me permiten, a ver, hagámoslo aquí al final, ¿ya? Veamos así. A ver, aquí, ahora sí, vamos a ver. Para nosotros, y esto es una cosa que de pronto debemos saber, de cómo eran las casas en la época, ¿de acuerdo? Entonces, las casas, hoy nuestras casas, y eso es un asunto, a veces nosotros ya citadinos y todo lo demás, y en nuestra sociedad especialmente, cuando pensamos en una casa, pensamos en una estructura de uno, dos pisos o de o varios pisos, o ahora ya departamentos, pero cuando pensamos en casa, pensamos solamente en un lugar más o menos amplio en donde haya sala, comedor, cuartos, un baño. De acuerdo, más o menos así, más o menos, ya si es que es más amplio hay más cuartos, pero básicamente esa es la composición de una casa. En cambio, las casas típicas en ese tiempo estaban hechas, si se quiere, estaban hechas de, de dos pisos. Eran por lo general de dos pisos. En la parte baja, esta es la parte, hagan cuenta que es la vista frontal, ¿no? En la parte baja, aquí estaban, como decir, un pequeño, no necesariamente establo, pero sí aquí se guardaban los animales de la casa. Se guardaban los animales de la casa y si no me equivoco también se tenía la cocina. Se tenía la cocina y se tenía aquí como una especie como de lugar donde se guardaban los animales. Hagan cuenta los borregos, las cosas así, de una casa humilde, digamos, serían unos dos, tres borregos seguramente, algunos animalitos de corral tal vez por ahí. Eso era lo que se tenía, ¿de acuerdo? Y al segundo piso, que se accedía pues, generalmente por unas escaleras laterales o puede ser frontales, etcétera, se subía por unas escaleras. Aquí estaban las habitaciones, ¿ya? Aquí estaban las habitaciones y todo lo más, y por lo general acá ascendían a otra parte del terrado como tal, ¿de acuerdo? Ahora, en el segundo piso, esto es lo que en griego se llama cataluma. Voy a poner solo acá, ¿ya? Esto es lo que se llama cataluma. Ahora, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto de Lucas? ¿Ya? El texto de Lucas dice que tuvieron que quedarse en el pesebre, entiéndase, la parte de acá abajo seguramente habría algún abrevadero de animales, alguna cosa así, un pesebre como tal, pero la razón es
que no es que se quedaron en un establo, vale la pena decirlo. La aclaración era que no es que se quedaron en un establo, como tal vez en algunas adaptaciones lo suelen hacer, como en una especie de caverna, como que así lejos de la humanidad, así lejos del pueblo, solitos ahí, no. Seguramente más bien lo que pasó es que no había espacio acá, en el Cataluma, es decir, en la segunda planta. No había espacio acá porque era donde tenían las habitaciones, donde eran las habitaciones. Entonces, como no había espacio aquí, les dieron abajo, ¿ya? Les dieron aquí abajo, ¿ya? Y claro, como aquí normalmente en las casas de esa época aquí se guardaban los animales, es más probable, y ahí se entiende que haya habido un pesebre, ¿no? Que haya habido un pesebre, un lugar donde comen los animales, seguramente estaría limpio, etcétera, todo lo demás. Y esto además nos da una información además de entre líneas, ¿ya? Que seguramente el nacimiento del Señor Jesús no fue como normalmente se suele intuir, que fue solamente aquí, hagan cuenta, José, María, ¿no? José, María y el niño aquí, ¿no? Así solitos, sino que seguramente estaba posiblemente rodeados y seguramente ahí le ayudaron y ahí se entienden las razones de asepsia que un poco hablábamos la anterior semana, rodeados con la familia que sí estaría en la Cataluma, ¿no? Que sí estaría en el segundo piso. Entonces se entiende más bien que aquí el nacimiento del Señor Jesús no fue así muy digamos, aislado si se quiere, sino más bien fue de alguna manera, o al menos el texto de Lucas lo dice, que es de manera indirecta, ¿no? Que sería de una manera más bien un poco acogedora. Ya les digo, no habría espacio acá en las habitaciones principales porque estaría ocupado por la familia de la casa, pero sí habría espacio aquí en la parte de abajo y ahí se entiende que aquí habría sido el parto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y bueno, entonces lo que se intuye de ahí por esta precisión de una palabra, fíjense ustedes, es que seguramente el nacimiento del Señor Jesús estuvo rodeado más bien de al menos la ayuda o el cobijo de alguna familia, es decir, no fueron solitos de José María y tal. Y que por eso es que cuando los pastores llegan y ven todo el escenario, le ven al niño ya aquí y tienen gente a la que conversar. Entonces, seguramente aquí el nacimiento de un niño despertó a la familia, qué sé yo, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que se intuye a partir de ahí, se deduce, es que hubo más gente, digamos, ahí en ese nacimiento. Que había algunas personas, alguna gente que seguramente estuvo ayudando por un lado ahí, posiblemente o más probablemente la familia que les acogió, y segundo, que con digamos, con todo lo que estaría pasando ahí, lo propio de un parto y todo lo demás, seguramente hubo más gente de los alrededores que se juntó y fue a quienes los pastores fueron avisando después. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, dicho eso, ahora voy a borrar toda mi obra de arte y vamos a comenzar ahora sí como tal con lo que teníamos para hoy respecto de la continuación, ¿ya? Porque como tal, el pasaje que vimos la anterior semana tiene que ver con el nacimiento del Señor, ¿no es cierto? Con el nacimiento y tal. Pero ahora vamos a continuar con la segunda parte, que es no por ello menos importante, es tan importante como la anterior. Y tiene que ver con lo siguiente, que tiene que ver con dos aspectos. Uno, la circuncisión del niño, el nombre que le ponen al niño recién nacido, por así decirlo. Y luego esta, entre comillas, presentación del Señor Jesús o del niño Jesús, como le quieran decir, en el templo, ¿de acuerdo? Que vamos a ver de ahí algunas cosas. Entonces vamos a leer por partes y quisiera ir por partes presumiendo, digamos, o yo quisiera presumir que ya de alguna manera no sabemos esta historia, ¿no? La historia es el Señor Jesús es circuncidado y después de un tiempo los papás van al templo a purificarse y en lo que van a purificarse presentan también al Señor, al niño, ¿no es cierto?, al bebé, y hay dos momentos o dos encuentros con unas personas que son como consideradas como una especie de profetas, etcétera. El primero, el famoso Simeón, y después la profetisa Ana, ¿de acuerdo? Que hacen que su presencia básicamente, digamos, es anunciar o presentar o exclamar, hacer más público, más evidente el nacimiento, digamos, o la presencia, la estancia, si se quiere, del Señor Jesús ya aquí en tierra, en forma de bebé en ese momento, no sé, en etapa de bebé, quiero decir. Eso básicamente. Entonces, vamos a ir por partes. Como les digo, yo quisiera asumir por ahora que sabemos de esta parte de la historia. Entonces, vamos leyendo sección por sección. Dice así. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido en el vientre.
Así dice literalmente, ¿de acuerdo? De pronto en nuestras versiones vemos que termina solamente hasta que antes que fuese concebido. En griego continúa con antes que fuese concebido en el vientre. Muy bien. Una vez más, esto es un paralelo a la historia de la circuncisión de Juan el Bautista, tal cual, y tiene, digamos, el mismo sentido, la misma importancia, las mismas razones de contar la circuncisión del Señor Jesús, tiene la misma razón que tiene el relato de la circuncisión de Juan el Bautista. Es decir, recordar la razón, digamos, la importancia de la circuncisión como tal en los varones dentro del pueblo de Dios, es que una vez que se circuncida, se afilia, por así decirlo, a la persona, al varón en este momento, en este caso al niño, y si es que fuera alguien más adulto, al hombre, al pueblo del Señor. Es decir, más que cualquier cosa es una cuestión de filiación, de identidad, si se quiere decir. Este forma parte de este pueblo, ¿de acuerdo? Y más que nada, conforme le fue dada la señal a Abraham, es que a través de la circuncisión se anuncia, digamos, de una forma de proclamar, de dejar de ejemplo, digamos, de testimonio, que esa persona es parte del pueblo, es parte no solamente del pueblo, sino también de la promesa, ¿sí? Y ya a lo largo del tiempo se entendió que la circuncisión era sinónimo de ser parte del pueblo, es parte de ser, ya con el tiempo incluso más adelante se entendió que era sinónimo de ser judío, es decir, alguien que era circuncidado era igual a ser judío, era más una pertenencia del pueblo, ¿se acuerdan ustedes? En fin, tiene las mismas razones, como les decía, que lo de Juan el Bautista, ¿sí? Ahora bien, vamos a seguir leyendo. Dice el 22 en adelante. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, dice. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que le dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominas. De acuerdo. Ahora, aquí fíjense ustedes que el hecho de la circuncisión, digamos, es un poco opacado, si se quiere, primero por el nombre, ¿no? O sea, digamos, el énfasis no es tanto decir que le circuncidaron, sino más bien el nombre que tiene y que fue atribuido, al igual que Juan el Bautista, por un ángel. Es decir, el nombre del Señor Jesús vino de manera divina, si se quiere. Es decir, no fue un nombre puesto por los papás o por la gente, sino es un nombre que vino directamente inspirado por Dios, de una manera sobrenatural. Eso es lo uno. Luego lo otro es que aquí fíjense que en estos 3 4 versículos que vamos leyendo hay un montón ya de referencias a la ley de Moisés o la ley del Señor, etcétera, en general a la ley, ¿de acuerdo? Lo cual ya nos pone mucho énfasis, fíjense ustedes, por una razón. Acuérdense que el libro de Lucas está siendo escrito principalmente para un público de origen gentil, es decir, cristianos que por allá del año 70 80 después de Cristo, de origen gentil, gentiles estarían siendo convertidos. Y acuérdense todo el problema, si se quiere, que hubo respecto de cumplir la ley, cumplir los mandamientos y hasta dónde y cómo y todo lo demás que hubo al inicio del cristianismo, por así decirlo. Entonces, cuando Lucas está escribiendo en su tiempo esto, fíjense qué reacción habría tenido, ¿no? ¿Qué reacción habría tenido ante todos los que estaban leyendo esto por primera vez? Imagínense ustedes que en el relato del Señor Jesús, de la vida del Señor Jesús, consta que aún el mismo Señor Jesús desde niño y el que le precedió, ¿no es cierto?, que era bastante importante, Juan el Bautista, también cumplieron la ley. Y además, fíjense ustedes, qué importante y qué impacto merece al lector, ¿no es cierto?, especialmente a un lector gentil como nosotros, incluso ahora ya, de que se quede, digamos, ahí atestiguado, quede constando, de que tanto el Señor Jesús de niño como María y sus padres, digamos así, sus padres según la carne, estarían cumpliendo la ley del Señor. Y como les digo, aquí llama mucho la atención de que en un par de versículos, por así decirlo, unos pocos versículos, se mencione varias veces la ley del Señor, la ley, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí nomás, hay 3 menciones, la ley de Moisés, la ley del Señor, la ley del Señor. Hay 3 menciones casi que una vez cada versículo. Entonces este llamado, esta reiteración múltiple, si se quiere, la ley del Señor, se entiende que es hecho a propósito para llamar la atención al lector, especialmente, como les decía, de un origen gentil, para decir, oigan, básicamente, ¿no? Si el Señor Jesús, incluso de niño, y sus papás en cuanto a la carne, cumplieron la ley del Señor, ¿cuánto más nosotros? Digamos, ese es el argumento que está ahí entre líneas. Como les digo, mostrar que desde niño el Señor Jesús cumplió con la ley no es otra cosa sino que ejemplo de que eso toca seguir observando. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, incluso hasta nuestros niños hoy,
hay que cumplir el mandamiento de la circuncisión, ¿ya? Y así se lo hace, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre otras razones el mismo Señor Jesús dio ejemplo, ¿ya? El mismo Señor Jesús y María y José en su momento. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes, aquí viene un asunto que quería plantearles. A partir de este pasaje que dice que trajeron al niño para presentarle al Señor, ¿ya? En la tradición cristiana se tejió una tradición, valga la pena, una tradición, perdón, valga la pena decirlo, en el sentido de que hay que presentar a los niños recién nacidos, no hay que presentar a los niños tiernitos. El asunto es que aquí fíjense ustedes que, digamos, esa tradición, digamos, no tiene nada de malo, ¿no? Está bastante, digamos, es bastante bueno que los padres de alguna manera presenten alguna especie de compromiso delante de la congregación y del Señor de que van a educar al niño conforme la palabra manda. El asunto es que esto de aquí no está haciéndose en ese sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Lucas, como lo presenta, lo está atando más, fíjense ustedes la razón que él da de presentar al niño, ¿de acuerdo? Después de, digamos, junto con el tiempo de la purificación, ¿de acuerdo? Especialmente de la mamá, la da con respecto a lo que dice en Éxodo 13:2, que es decir, que todo primogénito, todo aquel que abre matriz será santo al Señor, será dedicado al Señor. Entonces, fíjense, la presentación en todo caso del Señor Jesús al templo no es o no tiene el mismo motivo que adquirió después de este procedimiento de la presentación de los niños en las iglesias, como normalmente se lo suele hacer, no porque esté mal. Eso creo que se puede seguir haciendo, no quita ni pone. Pero lo que quiero decir es que no se puede inspirar o no se puede tomar como fundamento lo que pasó aquí con el Señor Jesús, especialmente en Lucas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús primero, conforme queda establecido, fue el que abrió matriz, es decir, fue primogénito. Y según Éxodo, ¿ya? Según Éxodo 13:2, todo aquel que abre matriz es dedicado al Señor. Tiene que ser santo al Señor. Tenía un rol especial. De tal manera que la presentación del niño Jesús, de Jesús de niño, si se quiere, de bebé, al templo, no tiene que ver con lo que hoy hacemos. Es decir, no fue una cuestión de Señor, aquí te presenta al niño, y cuídalo, guárdalo, protégelo, alguna cosa así. No, sino que más bien tiene que ver con el cumplimiento de un mandamiento de traer al niño porque era primogénito. ¿Ya? Eso es básicamente. Ahora, como les decía, de ahí a lo que hoy normalmente se suele hacer con los niños y todo el más, no está mal. En realidad, si lo vemos, no está mal. Si es que algunos padres quieren hacerlo, pues tienen toda la libertad de hacerlo. No es obligatorio tampoco. Y si se quisiera, digamos, ser un poco más estrictos, tendría que ser más o menos de ahí cuando la mujer, digamos, cumple su tiempo de purificación. Aquí, recordemos, a propósito del tiempo de purificación, acuérdense que según el libro de Levítico, ¿no es cierto? El libro de Levítico, capítulo 12, versículo 8, como lo tenemos ahí, y especialmente Levítico 12, establece que cuando una mujer queda embarazada y da a luz, tiene que cumplir un periodo si el niño es varón, debe cumplir un periodo de 40 días en donde ella no puede acercarse al templo en ese tiempo, ¿no? Obviamente. Tiene que cumplir en general un periodo de purificación, muy similar a lo que hoy llamamos en nuestro lenguaje popular la dieta, ¿de acuerdo? Pero en ese tiempo tenía que cumplir un periodo en donde su cuerpo se restaure de tal manera que esté de nuevo apta para tener un contacto o presentarse de nuevo ante el Señor, digamos, en ese tiempo el templo, ¿de acuerdo? Aquí fíjense ustedes que se aprovecha, digamos, de ese momento de la purificación de María y en este se entendería que de José, para presentar también al niño al templo, en el templo, digamos, y presentarlo como primogénito. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay un detalle también adicional. Si ustedes se acuerdan, el mandamiento completo de presentar al primogénito incluía el pago de 5 shekels, de 5 ciclos, como suele decirse en nuestras versiones, de 5 ciclos, porque si ustedes se acuerdan, inicialmente el plan del Señor era que todos los primogénitos de todas las familias del pueblo de Israel sean los sacerdotes. En ese sentido se iban a santificar. O sea, ese era el sentido original del mandamiento, que todos los primogénitos sean santificados y sean parte del sacerdocio. Es decir, todo primogénito originalmente iba a ser sacerdote. Después del pecado del becerro de oro es que se escoge solamente a los levitas. ¿Ya? Y si ustedes se acuerdan, en el libro de Números hay todo un capítulo en el que se recuerda justamente digamos, este
este reemplazo, si se quiere, que se hace por el número de levitas que había por el número de primogénitos. Y ahí se cuenta justamente que todos los primogénitos tiene que dar, o por cada primogénito se tiene que dar el valor de 5 ciclos a algún levita, porque ese levita le está cubriendo, digamos, le está reemplazando en ese rol original que le tocaba al primogénito que nacía. Lo interesante es que aquí no se cuenta nada de que habrían pagado los 5 ciclos. ¿Ya? Eso no significa que no se lo haya hecho. Lo que algunos estudiosos suelen sugerir es que justamente y posiblemente dado que Lucas no tenía un origen, digamos, judío de nacimiento, sino que más bien sería alguien convertido o alguien de origen extranjero, tal vez no tenía mucho conocimiento de todo esto. ¿Ya? De ese pago especialmente, del pago de los 5 ciclos, o por otro lado, más bien el énfasis de Lucas, en todo caso, es mostrar al Señor Jesús presentándose como primogénito, y si se quiere, como más aún ahí con todo el razonamiento que hemos hecho, más aún como aquel primogénito que va a retomar ese rol, digamos, de ser sacerdote, ¿ya? Delante del Señor, ¿ya? O más bien dicho, quizá por eso se me ocurre ahora, quizá por eso no está escrito que haya pagado los 5 ciclos, porque los 5 ciclos era cuando, digamos, del primogénito, por así decirlo, mi hijo, primogénito, si hubiera nacido en esa época, tenía que ir pagando 5 ciclos y eso significaba que estaba cubierto ese reemplazo de mi hijo por algún levita. Pero como aquí el Señor Jesús no paga o no dice nada, se entiende que él no recibió, digamos así, ese reemplazo, si se quiere, ¿no? Ese cambio por un levita. Entonces se entiende que el Señor Jesús se presenta aquí como primogénito, conforme a la ley del Señor, y él asumió el rol de sacerdote que tocaba desde un inicio. Fíjense ustedes. Ya, ahora pensándolo así en voz alta. ¿De acuerdo? Y por otro lado, nos hace caer también en cuenta y nos pone el énfasis de que aún como todavía estaba iniciando recién la labor del Señor Jesús en la tierra, María cumplió con ofrecer esto de las tórtolas, o un par de tórtolas o 2 palominos, conforme está escrito en la ley del Señor, que era para purificación después del parto, después del nacimiento de un guagua, ¿no? Y aquí lo que siempre se ha solido notar es que el hecho de que se haya ofrecido un par de tórtolas o 2 palominos, que son unas aves más bien pequeñas, se recuerda, según el libro de Levítico, que las personas que ofrecían un par de tórtolas o 2 palominos eran aquellas personas que no podían haber cubierto el costo, si se quiere, de un animal más grande, que pues, hubiera sido un carnero, un borrego, etcétera, o uno más grande incluso si fuera. Entonces, como no tenían plata, digamos, para cubrir un animal más grande, un cordero, etcétera, pues entonces le tenía que presentar un par de tórtolas. En otras palabras, José y María eran pobres, o al menos no eran ricos, ya tampoco es que estaban, digamos, digamos así, en la precariedad completa, pero al menos no eran tan solventes, es decir, eran de, por así decirlo actualmente y en lenguaje así, tranquilamente podríamos decir que eran de clase media, baja, un poquito por ahí, ya, no de clase baja, pobre, 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 pero sí de al menos de una familia, de un rango social, por así decirlo, que no les permitía adquirir un animal más grande. Es decir, estaban con lo mínimo, digamos así, o sea, tampoco tan pobres como para ofrecer un puñado de harina, pero sí tenían como para este par de tórtolas. Es decir, la familia, incluso si ustedes quieren, en la que nació el Señor Jesús, en la que creció el Señor Jesús, no era la más suntuosa, no era la más rica, era más bien alguien como la gran mayoría del pueblo en esa época, es decir, hablando en términos actuales, de clase media, media baja. ¿De acuerdo? Eso lo uno. Entonces, fíjense ustedes cómo se puede ver esto. Primero, como les quería decir, recalcar siempre que el énfasis de todo este pasaje es el cumplimiento de la ley. Es decir, aún de bebé, el Señor Jesús cumpliendo la ley, a través de sus padres y sus padres cumpliendo la ley. ¿De acuerdo? Lo cual en los lectores como nosotros y en la época, los primeros lectores de Lucas, harían una conexión y dirían, el Señor Jesús está cumpliendo la ley porque toca cumplir la ley, porque es algo que siempre se ha, porque es algo que toca hacer, no es algo que cambió, no es algo que ya no está vigente, etcétera. ¿Sí? Eso básicamente. Luego nos cuenta que en ese mismo momento, digamos, en donde se está presentando al Señor Jesús como primogénito, ¿de acuerdo? Nos presentan este pasaje de Simeón, que Simeón tiene 2 intervenciones.
Tiene la primera intervención a través de un cántico, si se quiere, de una bendición, de una especie de poesía, de una intervención un poco más poética, y luego otra intervención de una manera más profética, si se quiere, o como más, como suelen decir algunos, a través de un oráculo, ¿no? De una profecía, de un anticipo, si se quiere. Vamos a leerlo. Dice el 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Shmeón o Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al Cristo del Señor. Y en el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le recibió en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora amo, estás despidiendo a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice después, ¿no? Y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será rechazada, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu mismo ser. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí, digamos, primero nos presentan quién era este Simeón. Sí, a Simeón se le presenta como un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿De acuerdo? Es decir, no era cualquier persona. Vale la pena decirlo. Ahora con este advenimiento un poco de raíces hebreas y raíces judías y todo lo demás, resulta que hay quienes afirman y se pueden atrever a afirmar que este Simeón, o Shmeón en hebreo, era o pudo haber sido, dicen, ¿no? El hijo de Gilel, el sabio, el viejo, que sería no otro sino el papá de Gamaliel, ¿ya? Porque se le presenta como un hombre justo, más o menos ligado al templo, etcétera. Entonces algunos dicen tranquilamente puede haber sido tal, pero haciendo cuentas resulta que no cuadra, porque aquí se le presenta, al menos por los dichos que él pone, ¿no? Ahora puedes despedir a tu siervo en paz, se le haría ver que justamente es una persona ya más bien vieja, ya más bien anciana y todo lo demás. Entonces no cuadra por ese sentido. Ya les digo, con todo, no se asombren si es que alguien de pronto termina afirmando que este Simeón era el hijo de Gilel y padre de Gamaliel, ¿ya? No hay mucho sustento sobre eso, ya les digo, especialmente haciendo cuentas, no da, pero no faltará quien lo sostenga y de pronto lo presente como alguna novedad, ¿de acuerdo? Luego, este Simeón, como les digo, primero tiene un nombre muy interesante, ¿ya? Porque es un nombre judío y aquí vale la pena decirlo. Shmeón, ¿ya? Shmeón es como se dice en hebreo, Shmeón, ¿de acuerdo? Que viene de Shema, ¿no es cierto? De Shema y de él, de hecho. Tiene dos versiones del nombre en hebreo. Shema, como decir, Shmael o Shmaya, ¿de acuerdo? Que significa el Señor o Dios escuchó. Y la forma corta es Shmeón, ¿ya? ¿De acuerdo? Shmeón. Y este nombre Shmeón pasó al griego como Simeón, ¿de acuerdo? Y al español como Simeón, ¿de acuerdo? Pero no es un nombre diferente, es el mismo nombre, solamente que transliterado al griego. ¿Qué nombre es? Es el nombre Shmeón, el nombre de uno de los patriarcas, ¿de acuerdo? Que significa básicamente Dios escuchó, o Dios ha escuchado, el Señor ha escuchado, ¿ya? Y fíjense ustedes, se le presenta como alguien que esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, estos términos, la consolación de Israel, son términos que no aparecen como tal, así, tal cual, con punto y coma, como solemos decir, en el Antiguo Testamento, sino más bien son términos que se utilizaban ya en esa época, ya en la época de los apóstoles, en la época del Señor Jesús, en la época que está relatando Lucas, se utilizaban justamente como un sinónimo de la venida del Mesías. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes, aquí llama la atención una cosa, ¿ya? Y fíjense cómo es que, cómo es que se llega a esta conclusión, justamente por esto. Él esperaba la consolación de Israel, ¿ya? Y lo que le fue revelado a él es que él no moriría antes que viese al Cristo del Señor. En nuestras versiones van a poner el ungido del Señor y llama mucho la atención porque ahí en griego aparece Cristos, la palabra Cristos aparece ahí, pero por alguna razón no ponen Cristo, sino ponen ungido, la verdad no sé por qué.
Alguna razón tendrán, pero si no cuesta nada en realidad poner Cristo, especialmente por la connotación que se tiene, ¿ya? Pero si ustedes quieren, tranquilamente aquí le puedo poner al Mesías del Señor, ¿de acuerdo? Está esperando al Mesías, y acuérdense una vez más todo lo que conlleva, todo lo que significa el Mesías, ¿de acuerdo? Que no es solamente, como se suele decir, el Salvador, el protector, un rey, un guerrero, un maestro, no, el Mesías no es otra cosa sino un nombre, el nombre que designa a Dios mismo aquí en la tierra, ¿de acuerdo? Viniendo a salvar a su pueblo. ¿De acuerdo? Esa es básicamente, y así de forma muy cortita y rápida, si se quiere, como se suele decir a grosso modo, muy, de manera muy gruesa, o sea, no exhaustiva, quiero decir, lo que significa Mesías, ¿de acuerdo? Entonces, para que veamos lo que él estaba esperando. Entonces, ¿por qué les decía esto? Simeón esperaba la consolación de Israel, es decir, él estaba esperando al Mesías del Señor. Fíjense ustedes, ¿ya? Para que ustedes vean. Y vale la pena decirlo aquí, Mesías del Señor parecería una vez más a nuestros ojos que está hablando de dos personas. Porque es como que si dijeran al mensajero de Josué, ¿ya? Si yo les digo, esperen al mensajero de Josué, van a esperar a una persona diferente a mí. ¿De acuerdo? O sea, ustedes piensan en dos personas, o cualquiera de nosotros pensaría en dos personas, el Josué y el mensajero de él, dos personas. Lo mismo se puede entender, se podría entender acá, ¿no es cierto? El Mesías del Señor, entonces hay dos, hay el Señor y el Mesías que le pertenece al Señor, o que viene de parte de, son dos, ¿ya? Y la verdad no hay que hacerse tanto lío en eso. Debemos primero saber que justamente es del Mesías, desde la persona, el encargado, si se quiere, aquella encarnación, si se quiere, como después utilizaría esa palabra, vale la pena el apóstol Juan en su evangelio, sería aquel que porta, que como ya lo vimos la anterior semana, ¿no? Y como lo vimos en Pentecostés, aquel que porta, aquel que lleva en sí, que es la misma representación física, tangible, si se quiere, del Señor. Eso básicamente, ¿ya? Eso es lo que quiere decir el Mesías del Señor. Y otra forma de decir Mesías, o Mashiach, o Cristo, ¿ya? O ungido, si ustedes gustan, es la consolación de Israel. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acuérdense que la consolación no está atada a un sosiego de los dolores, del estrés, de las angustias, ¿no? No es como que ya, pobrecito, ya consuélate, y como que y ya se consueló, ¿no? No, la consolación, acuérdense ustedes, es la restauración de Israel. Entonces, fíjense que un sinónimo, podemos darnos cuenta que sinónimo de consolación o de restauración de Israel es lo mismo que decir el Mesías, es decir, Mashiach, ¿ya? Fíjense ustedes. En todo caso, él dice que estaba en el espíritu, en el templo, o sea, estaba ungido, estaba, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto en el espíritu? No nos imaginemos que estaba así una persona como extasiada, no sé, así con los ojos abiertos. No, sino que estaba consciente, estaba muy consciente de lo que estaba pasando y en ese estado fue al templo y fue muy oportuno. Acuérdense siempre que una forma de saber que estamos en el espíritu, que como que en los términos que hemos hablado, ¿no? Estar en el Ruach, en la mente del Señor, nos da esa capacidad de ser muy oportunos, de ser muy acuciosos en lo que debemos hacer, que las cosas cuadren, que las cosas se engranen de una manera que en otro tiempo parecería sobrenatural. Pues aquí estaba en ese estado Simeón, estaba en el Ruach, estaba conectado, estaba, digamos, sincronizado, ¿no? Con todas las cosas, de tal manera que fue al templo y recibió, dice ahí, en sus brazos a un bebé Jesús, ¿no es cierto? Y bendijo a Dios y dice, ¿ya? Y muchas de las palabras que él dice son referencias ya no tan directas, vale la pena decirlo, como los otros cánticos, como el cántico de Zacarías o el cántico este de María, no que están altamente, digamos, inspirados en textos de la Biblia, de Isaías, Salmos, etcétera. Este cántico tiene apenas referencias, pero no, digamos, directas, sino más bien como indirectas, ya a pasajes especialmente de Isaías, como ustedes ven ahí en la parte derecha. ¿Qué dice? Primero, dice aquí ahora, y aquí fíjense ustedes que he preferido utilizar la palabra amo en lugar de señor. ¿Por qué? Porque aquí no aparece en griego la palabra Kyrios, que normalmente suele aparecer, sino aparece la palabra déspote. ¿De acuerdo?
que déspote no tiene mucho que ver con lo que hoy podríamos entender como alguien déspota, ¿no? Como alguien grosero, tirano, autoritario, ¿no? Déspote es otra forma de decir amo, señor. Por eso es que le traducen señor ahí. Nada más que utilicé la palabra amo para diferenciarla de cuando se utiliza la palabra Kyrios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aparezca la palabra Kyrios, hemos de utilizar la palabra Señor. Y cuando aparezcan otras palabras, pues pondremos otra. Aquí en este caso está apareciendo déspote y por eso he preferido utilizar la palabra amo. Vale la pena decirlo. Incluso en la Septuaginta, a la misma palabra déspote se le utiliza como reemplazo, si se quiere, del Yud He Vav He. Por eso es que le he puesto ahí entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, lo que él estaría diciendo, seguramente en griego, en hebreo, en arameo, sería, ahora Hashem, ¿de acuerdo? Ahora amo, estás despidiendo a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Y esto justamente es lo que vincula a lo que nos anuncian acá, que se le había revelado que no vería muerte antes de que viese el Mesías del Señor. Entonces, cuando él lo recibe, dice, ahora tú despides a tu siervo en paz. Que dicho sea de paso, esta forma de decir despedir a tu siervo o despedir a tu siervo en paz, es una forma muy al Antiguo Testamento de decir, es como un dicho muy antiguo, digamos, inspirado, por así decirlo, que aparece en el Antiguo Testamento para decir que alguien va a morir. ¿Ya? Es como una forma muy poética, muy, un poco no tan directa, decir, ahora puedo morir en paz. Es lo que estaría diciendo, ahora puedo morir en paz, ¿no? O sea, ahí estoy tranquilo, he cumplido lo que tenía que hacer, puedo morir, ya cumplí lo que tenía que hacer. No, la forma, digamos, más poética, si se quiere, es, Señor, amo, estás despidiendo a tu siervo en paz. Ya estoy cerca a morir y he hecho todo lo que tenía que hacer y listo. Dice, conforme a tu palabra, dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y aquí fíjense ustedes que se utiliza algunos calificativos, algunos sustantivos, algunos nombres en general, que después se va a referir mucho y van a ser muy propios o asignados muy genuinamente al Señor Jesús. Primero, la palabra salvación, evidentemente. ¿De acuerdo? La palabra salvación. Luego, la segunda, la palabra luz. Y la tercera, la palabra gloria. Y aquí vale la pena decirlo. Fíjense ustedes. Dice, has preparado en presencia de todos los pueblos, ¿ya? Esto, digamos, de alguna manera augura que el rol, digamos, o el trabajo, ¿cómo se suele decir? El ministerio del Señor Jesús no iba a ser, sino más bien público, o sea, iba a ser público, iba a ser conocido por todos los pueblos. Eso es lo que quiere decir que eso no es escondido, eso quiere decir, la cual es preparado en presencia de todos los pueblos, quiere decir esto es evidente, ahora ya es conocido, esto ya es público, ya no está oculto, ya no sé, ya no hay duda de cómo iba a ser todo, ahora ya se publicó, ya se hizo evidente, ¿ya? Ahora, ¿cuál era el rol? Digamos, ¿cuál era el rol? Dice, fíjense, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y si ustedes se fijan, aquí se forma una especie de paralelismo, porque la venida del Señor, o sea, el Señor Jesús, iba a traer luz a los gentiles, luz para revelación, ¿ya? Es decir, ¿por qué? Esto se entiende o se entiende de la siguiente manera. Luz, o sea, si alguien trae luz es porque está en tinieblas. ¿Me explico? Entonces, es decir, para aquellos gentiles que están en tinieblas, es decir, que están apartados del Señor, les va a traer luz para alumbrarles, para revelarles, ¿ya? Esa es la primera, traer luz a los gentiles para revelación. Y segundo, en cambio, para el pueblo de Israel, que de alguna manera eran quienes no estarían tan a oscuras, por así decirlo, estarían cerca de la luz, lo que les hacía falta era gloria, es decir, peso, un poco más de control, digamos, si se quiere, o de explicitud o de explicitez, como se diga, de quién manda, de alrededor de quién giran todas las cosas, que eso es gloria, no. Recordemos que cuando decimos gloria no nos estamos imaginando destellos de alguna aura, alguna cosa así, sino más bien estamos pensando en algo que pone el centro, algo que es tan importante sobre lo cual orbita y gira todo lo demás, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Entonces, con esto, si ustedes se dan cuenta, se anuncia y se bendice al Señor porque ha venido ya lo más importante. ¿De acuerdo? Se pronuncia, digamos así, una bendición a Dios por cuanto está cumpliendo su palabra, su más grande promesa de que Él mismo vendría a salvarnos. Eso, básicamente. Luego, una vez que termina esta bendición, este cántico, esta especie de cántico, vuelve a dirigirse
a los papás del Señor Jesús según la carne. Y dice, fíjense, y su padre y su madre, vale la pena decirlo aquí, en nuestra Reina Valera seguramente van a ver que ponen y José y su madre, pero en realidad la original, digamos, o lo más atestiguado y más antiguo, dice su padre y su madre, ¿ya? Y vale la pena decirlo, aquí hay como una especie de error gramatical, porque dice su padre y su madre estaba. ¿De acuerdo? Pero en realidad se debe leer en plural. Su padre y su madre estaban, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, ahí no dice, como la Reina Valera, José y su madre. No. Este José sí aparece en algunos pergaminos, en algunos, digamos, rollos del Evangelio de Lucas, pero son un poco posteriores y, según se sabe, según se ha podido determinar, es más probable que el cambio de la palabra padre o su padre por José tiene que ver mucho con algún copista, con algún escriba posterior que quiso un poco como enmendar o digamos no llamar mucho la atención sobre el tema de un posible padre de Jesús, ¿ya? Sino que más bien poner José, pues quitaba este tema o evitaba un chance, un poco el debate de Jesús teniendo un padre o alguna cosa por el estilo. Pero lo cierto es que ahí dice su padre y su madre. Lo cual, fíjense ustedes, aquí presentan a un papá y mamá de Jesús un poco asombrados, y vale la pena decirlo, aquí arriba también, ¿ya? Lo presentan un poco también asombrados, como dice acá, ¿no? De todo lo que había, de todo lo que les iba a pasar. No, acá abajo, sí, esta es la primera vez que lo dice, ¿no? Dice, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Ah, igual antes, ¿no? Que María en el nacimiento igual lo guardaba, lo ponía todo en su corazón. Entonces algunos dicen, bueno, parece ser, ¿no? Y algunos lo que opinan es lo siguiente. ¿Cómo es que aquí se asombran de lo que se decía de él si ya su nacimiento y su anuncio del nacimiento fue divino, fue, digamos, extraordinario? Si fuera, digamos, un poco más, digamos, lo que se suele decir es, no tiene mucho sentido que aquí se les presente a José, a María, de alguna manera maravillados, impactados, como que si fuera la primera vez que escuchan algo tan maravilloso del niño, ¿no? Del niño Jesús. Cuando ya arriba les habían anunciado, había habido un ángel, había habido todo lo demás, o sea, una cosa un poco maravillosa. Lo normal es que ellos más bien, digamos, de alguna manera estén algo habituados a ese tipo de cosas, pero aquí los presentan maravillados, ¿no? Los presentan como asombrados de todo lo que está pasando. La solución a esto, una de las respuestas que se suele dar a esta aparente contradicción, es justamente de dónde se trae y de dónde habría averiguado, de dónde había recabado la información de estos sucesos Lucas. Es decir, no es, como una vez más hemos dicho muchas veces, no es que Lucas fue recogiendo o escribió este libro, estos capítulos especialmente de así, en una sola sentada. No, hay quienes incluso hacen un análisis más profundo y algunos sugieren que algunas partes como que reconstruyen, tratan, por así decirlo, de reconstruir la historia, como ver cuál sería el relato original, más corto y todo lo demás. Lo cierto, y para no hacernos mucho lío, es que posiblemente este relato de la presentación en el templo y especialmente este cántico de Simeón y estas palabras de Simeón y esta reacción ante el cántico de Simeón serían como una especie de una historia autónoma, ¿ya? De una historia autónoma que después Lucas la recogió y posiblemente la injertó o la insertó, digamos, en su relato, digamos, no de una forma cronológica, digamos, lo que sería una de las cosas que después, que posiblemente las insertó en su relato, quizá ya al final, digamos, de una manera casi final, por así decirlo, casi al final de terminar todo su evangelio, por así decirlo. Esa es la forma en cómo se explica. Es decir, una vez más, no es que Lucas tenía o todo esto está recabado de la boca de María, por así decirlo, ¿no? Y que ella le va contando y tal. No, sino que seguramente eran historias, eran fragmentos de historias. Este relato de aquí de la presentación en el templo, como se le conoce, era un relato autónomo. Y ahí se entiende que todo el relato puede incluso entenderse por sí solo. Y eso es otra de las razones. Si ustedes leen solo este relato, el extracto que hemos leído, que vamos a leer hasta el versículo 41, si ustedes lo leen solito, se entiende. No necesita, digamos, para comprenderse plenamente los capítulos y los versículos anteriores. No necesita. Si ustedes lo leen solito, se entiende y subsiste por sí solo.
Y esa es una de las razones para saber que justamente este posiblemente y muy seguramente era un relato autónomo que después Lucas lo insertó digamos, lo organizó, digamos, lo hizo coherente con el resto digamos, con todo lo que hemos leído antes y con lo que seguirá viniendo después, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, como para que no nos de pronto, si es que a alguien de pronto le saltó la duda, ¿no? De cómo es que María aquí se asombra, cómo es que los papás aquí se asombran, si arriba ya vieron que era un nacimiento maravilloso y todo lo demás, se siguen asombrando, como que podría no ser lo propio, ¿ya? Cabe también la pena decirlo, podría por otro lado, ¿no? Ser también una reacción natural de todo lo demás, como entenderlo como que, sí, sí, o sea, como diciendo, si yo fuera y que siguen diciendo eso del niño, pues seguiría siendo muy, muy asombroso, o sea, no habría razones para no asombrarse de que hay un cántico, de que pasen estas cosas y todo lo demás. Pero como les digo, no esto, ¿por qué se presentan estas dudas? No porque, digamos, por una razón. Es porque como lo estamos leyendo ahora, es del trabajo de alguien que ya lo escribió, que lo editó, que lo compuso, ¿de acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, no tiene mucha coherencia que algún personaje que arriba ya se asombró, ya se percató, se asombró, todo lo demás, luego por la misma noticia o por un hecho semejante se siga asombrando. ¿Me explico? Eso se explica estas aparentes contradicciones, como decir, pero si arriba ya se asombró, hoy no tendría que asombrarse tanto, o alguna cosa así, debería ser diferente la reacción, se entiende justamente por la composición del texto. Esta era otra historia y pues Lucas lo que fue es condensándolas, poniéndolas, uniéndolas y editando como para que subsista, digamos, luego todo el relato ya como hoy lo tenemos, ¿sí? En fin, entonces dice, y su padre y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y se entiende, ¿no? Simeón los bendijo, ahí dice, los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Y aquí viene un asunto, viene una profecía que da Simeón a María, ¿de acuerdo? A la mamá, y dice, miren, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será rechazada, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y dirigiéndose a María le dice, y una espada traspasará tu mismo ser. ¿De acuerdo? Si ustedes notaron en el versículo 35, he movido el paréntesis de esto y de la espada que traspasa a María, le he movido hacia el final del versículo, ¿ya? Y lo he hecho a propósito. ¿Por qué? Porque esa frase que le diría a María seguramente formó parte de la bendición, si se quiere, que dijo Simeón, pero, pero es como autónoma, digamos, ¿sí? Y en la parte y en el lugar, digamos, en donde le sitúa el versículo, como que corta el resto de todo, de toda, digamos, del resto de la bendición. Por esa única razón, hemos de ponerle aquí al final, ¿de acuerdo? Como para notar o resaltar su independencia, digamos, del resto del mensaje. ¿Cuál es el mensaje que le está dando aquí Simeón a María? ¿De acuerdo? Y aquí, ojo, a María se le dice no porque, no como normalmente o especialmente, no desde la rama del catolicismo se le ensalza a María, sino por lo que ella a los ojos de Lucas representa. Acuérdense que María representa a una discípula modelo, a una discípula la discípula ideal, es lo que representa a María, es como presentada, como es presentada María por Lucas, ¿de acuerdo? Tanto más porque acuérdense que más adelante en el pasaje, Lucas mismo habla de María y ahí recoge dos pasajes donde a María se le pone no se le toma con tanta relevancia, por así decirlo, especialmente el pasaje en el que se le dice, ¿no? A Jesús, Jesús estaba buscando a tu mamá y tus hermanos. Y él le dice, no, he aquí mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y también es otro pasaje en el que una persona le dice, benditos los pechos de los que lactaste, ¿no? Y el Señor le dice, no, más bienaventurados son los que escuchan la palabra del Señor y la guardan, alguna cosa así. Entonces, una vez más, ante los ojos de Lucas, María no tiene la preeminencia, digamos así, el aura que de muchos siglos después se le atribuyó, especialmente por el lado católico. Aquí María representa una vez más, o es presentada por Lucas como la discípula ideal. Y a una discípula ideal, y a quien, digamos, tendría mayor apego en su momento, imagínense María saliendo de su purificación y todo lo demás, se le dice esto. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel.
¿ya? Como diciéndole qué va a pasar, ¿ya? Y dice, para señal que será rechazada, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿De acuerdo? Esto, como les digo, suena un poco extraño, parece un poco difícil de comprender, pero en realidad resume el ministerio del Señor Jesús. Fíjense ustedes, está puesto para caída y levantamiento. ¿De acuerdo? Siempre suelen decir y siempre suele llamar la atención que en este tipo de profecías se ponga como la palabra más negativa al inicio, la caída, ¿no? Y el levantamiento, ¿ya? Pero justamente es eso. Esto implica que el Señor Jesús iba a traer, y si ustedes se dan cuenta, todo este pasaje, digamos, de esta profecía de Simeón, lo que tiene es como un montón de contrastes, ¿no? Un montón de contrastes, de caída, levantamiento, señal que será rechazado, ¿no? Etcétera. La misma mención incluso de la espada da la idea justamente eso de dividir, de división, ¿de acuerdo? De corte, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo? Está justamente augurando la labor del Señor Jesús, que no va a ser alguien muy popular, demasiadamente y ampliamente amado, sino que más bien va a ser puesto y va a generar división. Que esto, como también ya lo sabemos, augura, ¿no es cierto? Anticipa esas palabras en donde el Señor Jesús mismo dijo, yo no vine aquí para traer paz, yo vine aquí para traer división y todo lo demás que evidentemente hemos de entenderlo en el sentido de que el Señor Jesús no vino a traer la paz como el pensamiento humano la prefiere, o le gusta, digamos, o se imagina, sino que es necesaria su presencia para distinguir, para diferenciar, para discriminar lo que merece ser destruido de lo que no, de lo que debe ser destruido de lo que no, de lo que debe ser salvado de lo que no. O sea, en pocas, dividir, distinguir, discriminar entre lo bueno y lo malo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que básicamente está aquí resumido. Este está aquí puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Se sobreentiende, digamos, o se entiende caída de los que deben caer, o sea, de los malos, de los pecadores, y levantamiento de los pobres, de los menesterosos, de los que necesitan salvación, etcétera, por el estilo. ¿Ya? Y interesante aquí también que dice para señal que será rechazada. En nuestras versiones creo que ponen algo así como que para una señal que será contradicha o alguna cosa así. He preferido utilizar la palabra rechazada porque da justamente y es más clara la idea, ¿ya? Es una señal que será rechazada, ¿ya? Es decir, él mismo, y esto como ya lo sabemos, anticipa que toda su labor no va a ser popular, va a traer contradicciones, es decir, no contradicciones porque él se contradiga, sino porque va a traer cosas que pueden ser, digamos, rechazadas en ese sentido, ¿no? O sea, un contradecir, ¿ya? Porque va a ser contradicho, o sea, porque va a traer mucha respuesta en contra, si se quiere, en ese sentido rechazada, ¿de acuerdo? Es decir, él se va a levantar como una señal que no va a ser plenamente aceptada, sino que va a tener muchos opositores. ¿De acuerdo? Y esta oposición es lo que termina diciendo el 34, es la que revelará los pensamientos de muchos corazones. La mayoría de estudiosos suelen decir que justamente revelar los pensamientos de los corazones tiene que ver con revelar el pecado que estaba oculto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y este paréntesis que hemos puesto, como les decía, al final, aunque en nuestras versiones aparece adelante y en los textos griegos aparece adelante, lo he puesto al final solamente para que no se corte el mensaje, como les decía. Este paréntesis al final de una espada traspasará tu mismo ser, normalmente y tradicionalmente se ha enseñado que es un augurio de María como madre de lo que iba a sentir por la pasión del Señor, como normalmente se lo suele decir. Es decir, es como un anticipo de lo que ella iba a vivir cuando el Señor Jesús muera, cuando el Señor Jesús vaya a la cárcel, sea azotado y todo lo demás. El asunto es que no tiene mucho sentido eso. ¿Por qué? Porque Lucas no le representa a María en la cruz, en la escena de la cruz. El que le representa y el que le pone en la escena de la cruz a María es el Evangelio de Juan, no Lucas. Si lo vemos. Entonces, si el Evangelio de Lucas no le presenta a María en el momento de la crucifixión y todo lo demás, sino eso lo hace otro Evangelio, ¿cómo debemos de entender esto? ¿Ya? Entonces, no necesariamente es, o no exclusivamente es este tema de lo que ella como madre iba a sentir cuando vea a Jesús, a su primogénito, según la carne, ¿no? Crucificado, sufriendo y todo lo demás, que iba a ser un dolor que le traspasaría el alma y todo lo más, y ponemos como en el sentido de madre y todo aquello. No, lo que iba a sentir o lo que se puede entender a partir de eso, porque como les digo, por una sencilla razón, Lucas no le sitúa a María en el momento de la crucifixión. El que lo hace es Juan, ¿ya? Entonces, como Lucas no le sitúa a María ahí,
hay otra forma de explicar, y es justamente en el mismo sentido de lo que hemos visto, de lo que hemos hablado respecto del resto de la profecía. ¿Qué quiere decir que una espada traspasará tu mismo ser? No es que le va a traspasar así como una lanza, alguna cosa así. No, que su espada iba a cortar su mismo ser. Es decir, ella misma, como discípula, si se quiere, del Señor Jesús, acuérdense, iba a experimentar lo que es división, lo que es o sea, lo que es que una espada, entiéndase, si se quiere, ahí podemos hacer echar de mano el símil que se hace de la palabra como una espada que corta, ¿ya? Que discrimina entre lo uno y lo otro, entre lo bueno y lo malo, etcétera. Lo mismo, sería una espada que corta en lo más íntimo de María y le va a permitir experimentar en su propia carne lo que es esto. O sea, enfrentarse, si se quiere, con las propias contradicciones de uno, con los mismos errores, los mismos pecados de uno, las enseñanzas incorrectas, si se quiere, que uno pudo haber recibido. ¿Ya? A eso se referiría este tema de la espada traspasar a su mismo ser. Una vez más, no tiene que ver, por cómo está redactado el Evangelio de Lucas, con el momento de la crucifixión, sino más bien con la experiencia que tendría María al momento de ser discípula del Señor Jesús, que involucraría la reflexión de muchas cosas que seguramente aprendió en su momento y que al momento de escuchar las palabras, las enseñanzas de Jesús, del Señor Jesús, ella mismo sentiría que su ser se parte, me explico, o sea, que comienza a experimentar esta cuestión de división, de discernir lo que estaba mal con lo bueno y todo lo demás y reorganizarse, ¿ya? En pocas palabras, lo que está ya, digamos, resumiendo o haciendo un solo consenso, digamos, una sola condensación de todo lo que ha sido la palabra o lo que fue esta profecía de Simeón hacia María, no está otra cosa sino exponiendo que el ministerio del Señor Jesús va a traer división, ¿ya? No va a ser unificador en ese sentido y no va a ser recibido de manera muy amplia, muy popular, sino que más bien va a traer división y va a traer una necesaria, digamos, discriminación entre aquello que es incorrecto con lo que es correcto, ¿sí? Eso básicamente. Luego, hay un segundo momento, como ya lo vemos, en esta presentación, ¿no es cierto?, como primogénito del Señor Jesús en el templo, con la profetisa Ana. Y dice el versículo 36 en adelante, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, es decir, desde que se casó. O sea, estuvo casada 7 años. Era viuda hacia 84 años, ¿ya? Y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oración. Esta presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahora fíjense ustedes, aquí es muy interesante esto, con el Señor Jesús desde el nacimiento, que también es algo, si se quiere, hasta revolucionario, ¿ya? Para la época, porque pone tanto a un hombre, ¿ya? Si se quiere, a un varón, a, con palabras de elogio, digamos, de explicitud, de publicidad de la venida, de la llegada del Señor Jesús, pero también la pone a una mujer y la pone como profetisa. Lo interesante es que aquí no dice, ¿ya?, qué palabras, digamos, textualmente habría dicho Ana, ¿ya? No dice, pero sí se pone que Ana era una profetisa, era una mujer muy, muy piadosa, viuda y demás, seguramente, como dice, de edad avanzada y a 84 años de viuda, tendría ya muchos, muchos años ya estaría viejita, pero lo interesante es que le ponen a dos viejos, si se quiere, un hombre y una mujer viejos, ¿ya? Y ambos, o lo más importante, un hombre y a una mujer anunciando al Señor Jesús, ¿ya? Y si bien a Ana no se dice qué dijo en específico, sí pone que ella se pone a comentar, ¿no es cierto?, del niño y como que a predicar, si se quiere, del niño, de Jesús, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, se le sitúa y se le presenta a esta profetisa Ana como un portavoz, como una portavoz, como alguien que sería una especie de predicadora, digamos, de primera predicadora de que el niño ya nació. ¿Sí? Entonces imagínense y fíjense ustedes, este relato de aquí del Señor Jesús en el templo de niño, cuando le van a presentar como primogénito, nos presenta a un hombre y a una mujer
exponiendo o siendo utilizados por Dios, digamos, para exponer o para dejar más público la venida del Señor Jesús. Y eso es muy interesante, especialmente esto último, que se menciona también a una mujer con tanto dato, con tanto detalle, digamos, de que fue una de las primeras promotoras de la venida del Señor Jesús. Es algo muy interesante, ya les digo. Luego, el versículo 39 y 40 lo único que hacen es terminar o digamos concluir esta pericopa, este pasaje, ¿no? Y dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, una vez más, fíjense, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, la gracia de Dios era sobre él, ¿ya? Y esto, en el relato macro más grande de Lucas, lo que hace es ponerle en paralelo con lo propio de Juan el Bautista. Acuérdense que este capítulo 1 y 2 están constituidos como una especie de paralelo entre la vida o el nacimiento, la infancia de Juan el Bautista con la de Jesús. Y estos dos versículos, especialmente el 40, es un paralelo, es casi un espejo de lo propio que se dice respecto de Juan el Bautista, con algunas diferencias. Siempre respecto del Señor Jesús se va a decir o se va a hacer énfasis un poco más, ¿no? Esto de que la gracia del Señor era sobre él y se llenaba de sabiduría y todo lo demás, son símbolos básicamente y son formas de cómo en el lenguaje en la época se decía que Dios estaba con él, por así decirlo, que era una persona especial, que era una persona, no era cualquier niño, por así decirlo, sino que era alguien muy, muy especial y que justamente presenta un desarrollo, digamos, favorecido. Eso básicamente. Entonces, hasta aquí hemos llegado. La siguiente semana, Dios mediante, hemos de continuar ya con el capítulo, con el resto del capítulo 2, quiero decir, finalizar seguramente el capítulo 2 con este pasaje o con esta historia de cuando el Señor va de niño, digamos, un poco de más adolescente y se pierde en el templo, entre comillas, ¿no? Y vamos a verlo. Pero eso básicamente. Entonces, como corolario de todo, digamos, todo lo que hemos visto aquí, esto presenta, y el énfasis de todo este pasaje es presentar al Señor Jesús, aún desde bebé, como alguien que cumple la ley del Señor por un lado, y luego por otro que utiliza a dos personas muy piadosas que serían como ejemplos o si se quiere, pilares, ¿no? Del pueblo de Dios, un hombre y una mujer, que son utilizados por el Señor para dejar más público, más evidente, para comenzar a divulgar, digamos, la noticia de que el Señor llegó, ¿sí? Y de explicitar un poco más, y si se quiere, de augurar, de anticipar, ¿no es cierto? De anunciar lo que sería el Evangelio del traer luz, traer paz, traer gloria, ¿no es cierto? Y también traer división, ¿sí? Eso básicamente. Hasta ahí. No sé si de pronto tenemos alguna pregunta, algún comentario. Tal vez un comentario, hermano Josué. Buenas Sí, por noches. favor. ¿Cómo Ya, estás? al inicio cuando usted hacía su dibujo de la casa, que precisamente, bueno, yo tenía la idea de que Jesús nació en un pesebre, entendiéndose de que el pesebre estaba en la intemperie, no fuera de la casa. Ujú, Pero en su dibujo tan maravilloso, usted explica que el pesebre estaba dentro de la casa. ujú, En el segundo piso eran las habitaciones. Pues me ujú, trae eso la idea de que aquí en la sierra antiguamente, las chocitas eran así, unas chocitas de ujú. un piso y allí estaban todos los seres vivos, animales y humanos. ¿Sí? Tal Eh, cual. Cuento que en la costa la costumbre era hacer las casas no precisamente de dos pisos, pero el primer piso era de 2 metros de altura y ahí empezaba la vivienda, donde Ujú, estaban los cuartos, la cocina y la azotea. Y en el piso, primer piso, no tenían paredes, no tenían paredes y los animales vivían ahí debajo, ¿sí? Eso en cuanto a a la vivienda, ¿no? En cuanto el nacimiento de Jesús, le digo que en la purificación, precisamente que dice que después de la purificación, pues ellos se acercaron al templo. En la sierra, en la costa, le hablo por la costa, ¿no? En la costa se acostumbraba a que la mujer daba luz y pasaba 40 días bajo el toldo. ujú. Esos 40 días, le digo porque yo lo viví con mi familia, las mujeres se encargaban, salían embarazadas el primer día, ahora se comprar pollo, gallina, y criaban las gallinas porque esos 40 días tenían que estar comiendo solo gallina. Ah, Y sí. esas mujeres cuando ya salían a la luz, podemos decir, ellas aparecían bien gordas, robustas, porque 40 días habían pasado en camadas, ¿sí? Esa costumbre.
antiguamente en la costa. Y actualmente en la costa, las mujeres, las chicas dan a luz y al otro día ya están caminando. Mire cómo se ha cambiado la costumbre, cómo ha cambiado, ¿no? Y las jóvenes se sienten así, tan hábiles. Uno se sorprende. Yo me sorprendo cuando veo a mis vecinas jóvenes que dan a luz y el otro día ya andan como que no ha pasado nada. Y con el bebito que lo coge el hermano mayor, lo coge el uno y el otro. Entonces, ese comentario quería hacer porque con la explicación que usted ha dado, pues me he remontado a, ¿qué puedo decir? A mi vida cuando fui niña, ¿sí? Ujú, Gracias, hermano Josué. Ese sería el comentario que tendría para ver. Lo que sí tenía como pregunta era eso de que no sabía a qué refería la purificación. ujú, ¿A qué se refería? ¿Qué era eso, no? Pero ya ujú. usted lo explicó y ya, muy bien, me quedé muy contenta. Ok, Gracias, ya. hermano Josué. Muchas gracias. Con todo gusto, mi hermana digna. Y así es, digamos, sí, una de las cosas que es que a veces uno lee la Biblia con la mente de uno. Entonces uno dice casa y se imagina una como un departamento, una casa actual, ¿no? Y no, las casas en la época eran bastante diferentes y ya les digo, la típica casa judía de la época era más o menos como la grafiqué ahí. Si puedo encontrar después un gráfico de una casa judía, les paso. Pero si no, les quería compartir de dónde saqué esto, digamos, ¿ya? Ahí les comparto un video de YouTube. Es un video cortito, dura un minuto, que justamente explica esto. Y a partir de ese video investigué un poco más y justamente encontré fuentes y todo el más que explicaban justamente aquello, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, si lo pueden ver por ahí, ¿sí? Ahora, a ver, permítanme ver. Ah, aquí está. Aquí está, fíjense ustedes, alcancé a encontrar una. A ver. A ver, se me perdió. Permítame un ratito. Esta es. Ajá, aquí está. Les comparto la imagen, ¿ya? Aquí está, antes de. Fíjense ustedes, ahí está una imagen más o menos de cómo sería así, ya un poco más claro, digamos, cómo sería una casa, digamos, ¿no? De la época, como les decía, dos plantas, abajo tenían el horno, tenían el lugar de los animales, fíjense que hay una ovejita, hay como el lugar donde tendrían la cocina, etcétera, y arriba eran las habitaciones. Entonces, donde habría nacido el Señor Jesús era aquí en la parte de abajo, ¿ya? Y como les digo, se intuye de ahí que sería un tema de un nacimiento un poco más familiar, ¿sí? Eso básicamente. Dianita. Shabbat Shalom con todos. Quería recalcar el hecho de que había un Simeón y Ana eh, anunciando, ¿no? Ujú, Anunciando, sabiendo, conociendo, entendiendo que la consolación de Israel estaba presente. De igual manera, pues, para la segunda venida de nuestro Señor Yahushua HaMashiach, también el Ruach de la Santidad anunciará. Sí, a personas eh, que sean llenas de su ruach para este acontecimiento. ujú, Sí, eso a mí me impactó cuando tú nos enviaste a leer el primer capítulo y el segundo capítulo. ujú, Sí, y me parece fascinante que se revele esto a su pueblo, a su remanente. ujú. Es. Así es. Básicamente se cumple el mismo, ¿no? El mismo patrón, como bien lo dice Dianita. No es que había personas que sabían, sino que más bien que cuando comenzaron a verse, a darse las cosas, estaban conectadas con la mente del Señor y lo identificaron y supieron. A diferencia de las demás personas, imagínense ustedes en el templo, montón de gente y de pronto llegando dos personas humildes con un niño chiquito, ¿no es cierto? Pues, la demás gente les habrá pasado viendo y les daba lo mismo, quiero decir, pero en cambio dos personas que estaban conectadas con los propósitos del Señor identificaron. Igualmente nosotros.
Por eso es que ahora hay que, digamos, y que cuando algo pase o algo realmente importante, digamos, pase, hemos de estar conectando las cosas, ahí sí. No, y vale la pena decirlo así, solamente de manera muy lateral, muy tangencial. Por eso es que, por ejemplo, a propósito de lo que está pasando ahora con Israel y todo lo demás, especialmente a nosotros no nos debe despertar alarmas y no debemos caer en este tema de, es que ya está escrito, que no sé qué, que no sé cuánto, que no, porque en realidad eso tiene otras razones de ser bastante apartadas de lo que dice la Biblia, muy apartadas. Y todo lo que pueda pasar con el Estado de Israel actual, que vale la pena decirlo, no tiene nada de bíblico, ¿ya? Es un Estado de Israel, casi nada tiene que ver con lo que pueda decir la Biblia como tal. Y por ello les digo, por ejemplo, si es que, y ya les digo, no faltará ahora, por ejemplo, el que dice, es que están cayendo misiles y no sé qué, entonces ya viene, y aquí está escrito, miren, contra Persia y no sé qué. Y no tiene que ver nada que ver eso. Lo que ahorita está haciendo ese Estado tiene otras razones, nada que ver bíblico. Si ellos actúan no es por cumplir la Biblia, lo que actúan es por cumplir su agenda política, su agenda que además tiene otras implicaciones, otras cosas, y muy poco de bíblico tiene eso con algo que podamos encontrar en las escrituras, quiero decir. Y ya verán, y para que vean, digamos, esto también vale la pena decirlo, ¿no? Cuando realmente pase algo importante, van a ver que nadie se va a dar cuenta, que es como lo que pasó con el Señor Jesús. Cuando realmente pasaron las cosas, todos los que estaban así con los radares abiertos, digamos, ni se dieron cuenta. ¿Me explico? O sea, cuando vino el Espíritu Santo, cuando se derramó el Ruach HaKodesh en Pentecostés, todos estaban locos, y que estos están borrachos, o sea, no estaban con los radares atentos. A diferencia de cuando pasaba cualquier otra cosa, ahí sí se alertaban. Y esa es una de las razones también para a veces no perder la calma por todo aquello que pueda pasar, que está pasando ahorita y que pueda seguir pasando, ¿no? Entonces no pensemos, acá hay un misil más, ay, Dios mío, cosas por el estilo, ya está escribiéndose aquí, que no sé qué, miren, aquí ya salió tal cosa, ¿no? En realidad no, porque realmente, cuando realmente pase algo, digamos, que deba pasar y todo lo demás, pocas personas van a darse cuenta. Nos debemos de dar cuenta, que decir, de nosotros y todo lo demás, pocas personas hemos de saber, como veíamos, distinguir entre lo que sí es propio y lo que no. Estas, digamos así, bíblicamente hablando, son falsas alarmas. ¿Qué sí debemos hacer? Vale la pena decirlo. Lo que debemos hacer es orar especialmente porque Dios guarde tanto en Irán como en Israel y como en muchos otros lugares donde están en guerra ahorita, guarde a los hermanos cristianos, guarde a su pueblo. Porque hay muchos hermanos, fíjense, ahora ya están atacando, se están atacando población civil y todo lo demás. Entonces es muy complicado. Han caído ya misiles en hospitales, en lugares complicados, digamos que no necesariamente se suelen atacar en esas situaciones. Pero lo que sí, oremos porque Dios guarde a su pueblo tanto en Irán como en Israel, como en Ucrania, como en Rusia, como en Corea, como en India o Pakistán, que también están ahí lanzándose misiles durísimos. Entonces, esa es como la cuestión, como abonando a lo que decía Dianita. Y ya les digo, especialmente ahora que cualquier rato pasa algo, no caigamos en el morbo de decir, es que aquí está en Isaías, está diciendo. Tengan la seguridad de que no va por ahí. Tengan la seguridad de que no va por ahí, porque cuando realmente pasa algo, todas las personas que están con ese prurito, con esa picazón de ver así, cazadores de profecías, se les va a dormir, o sea, no van a darse cuenta, porque están acostumbrados a pensar que la profecía o la Biblia debe ser una agenda política o geopolítica actual, y no es así. Eso, por ejemplo. Y ya les digo, ejemplo, lo que acabamos de leer. El Señor Jesús ahí de niño, ahí. Y solamente 2 personas se dieron cuenta, para que veamos cómo es la proporción. Y otra, igual, en Pentecostés, ahí se derramó el Ruaj ahí, ese rato. Si la gente en su rollo, si no es porque Pedro predica y todo lo más, es que se sigue ampliando, pero si no, la gente ni se daba cuenta. Y así son los eventos históricos bíblicos. No esperen luces y humo. No, será diferente, será bastante diferente. A veces Hollywood y las representaciones gráficas nos hacen pensar hacia una cosa así como que con luces, así, mundial. Y a veces no. Fíjense, la venida del Señor Jesús fue bastante austera, si se quiere. Se publicó, sí, se compartió y todo lo demás, pero ese ratito no es que se difundió y así hizo Vox Populi, sino fue bastante mesurada la cosa. Eso.
Quizá tengamos alguna otra pregunta, algún otro comentario por ahí. ¿No? Y si no, muchas gracias Dianita, muchas gracias hermana Digna por comentar, por estar pendientes y qué gusto que nos hayan podido acompañar en este estudio. Dios bendito.